Hola, buenas tardes. El día de hoy nuestro equipo, conformado por Sofía Mugiro, María Fernanda Pérez, Ernesto García y su servidor Diego Rico, hablaremos sobre el tema que escogimos, que fue la evangelización de los indígenas por parte de los españoles en la colonización de América. Bueno, primero que nada vamos a empezar a dar un breve resumen, una introducción sobre qué va a tratar toda esta investigación. Esta es una pequeña clase sobre cómo podemos ver la evangelización y cómo es que se ocasionó la evangelización por parte de los españoles después de la caída de Teotihuacán. Veremos qué significa evangelización, personajes que están involucrados y todo eso. ¿Algo que uses agregar, Fer? También veremos cómo afectó y benefició tanto a España como a los indígenas nativos de América. Bueno, primero que nada, ¿qué es la evangelización? Pues la evangelización consiste en compartir el evangelio, que en ese entonces era la hora cristiana, compartir sus creencias y hacer que los indígenas, pues, creyeran y comprendieran la religión. Eso es evangelización, compartir la palabra y compartir el evangelio. Durante esta evangelización mandaron los reyes católicos expediciones. Estas eran con el propósito de, además de explorar el nuevo territorio, ir convirtiendo a los nativos indígenas al catolicismo o al cristianismo. Y siguiendo la idea de mi compañera Fer, como ella anteriormente mencionó, eran los antiguos reyes españoles los quienes mandaban este, a un grupo de personas llamadas frailes. Los frailes eran los que estaban a cargo. Justamente como dice Diego, los encargados de estas tareas eran los frailes, quienes se dividían en diferentes grupos, que a continuación veremos. Estos estaban encargados de compartir la palabra de la Biblia a los nativos a través de iglesias, es decir, se ponían afuera de las iglesias a tratar de conversar. Sin embargo, esto fue un problema, pues no compartían el mismo idioma. Muy importante, como mencionó mi compañera Fer, aquí es donde podemos ver que fueron construyendo y moviéndose por todo lo que actualmente es México y fueron construyendo templos. Este grupo de frailes llamados tenían, podría decirse que el nombre correcto de llamar este grupo de frailes era órdenes medicantes, los cuales tenían distintas, pues, grupos que estaban separados, los cuales fueron, este, en los franciscanos en 1524, los dominicos en 1526, los agustinos en 1533, los jesuitas en 1572 y la orden carmelitas en 1585. Los franciscanos fueron los primeros en llegar a todo México, y ellos fueron ganándose el apodo de los 12 apóstoles de México. Bueno, el inicio de la evangelización inicia en 1520, cuando las órdenes religiosas, las cuales son los franciscanos, los jesuitas, los dominicos y los agustinos, llegaron a Nueva España. Establecieron varias escuelas, varios conventos y varias misiones, especialmente y específicamente para la conversión al cristianismo y la educación hacia los indígenas. Una vez que los frailes estuvieron ya ubicados en México, en Teotihuacán, pues les hacía muy difícil comunicarse. Entonces desarrollaron un tipo de lengua que, bueno, un tipo de comunicación que se llamaban pinturas escritas, no, pinturas murales, los cuales eran, pues, murales que hablaban de la Virgen y todo lo que estaba relacionado con, el Evangelio. Y de esa manera los indígenas fueron, pues, entendiéndolo, pero sin embargo no lo aceptaban. Y También esto llegó a prohibiciones y consecuencias. puede Sí, regresar tantito. sí.
En estos murales también representaban pasajes de la Biblia y cabe aclarar que aunque en general los franciscanos utilizaban este método para comunicarse, unos trataban de aprender el idioma de los indígenas, mientras que otros simplemente a la fuerza los obligaban. Y en eso de las prohibiciones y consecuencias, pues aquí es donde los frailes, los españoles, obligaban, a los indígenas a seguir su creencia y su religión. En cambio, si, por ejemplo, los indígenas cometían hacían una danza o algo que fuera de su cultura, de su religión, porque recordemos que los indígenas eran politeístas, es decir, que creían en diferentes dioses, estos solían hacer rituales. Entonces, si algún fraile descubría algún grupo de indígenas haciendo un ritual, pues tenían castigos, incluso el exilio y entre otros. Las órdenes religiosas desempeñaron un papel súper importante en la difusión del cristianismo en la colonización, porque no solo evangelizaban, sino que también se preocupaban por la educación, y la protección y la defensa de los derechos de todos los indígenas. Bueno, este, ahora el equipo completo, cada quien va a dar su opinión sobre la pequeña explicación que acabamos de dar sobre qué era la evangelización y cómo es que se dio en España y vamos a dar nuestro punto de vista de cómo se puede haber hecho, si nos parece la manera que hicieron los españoles, cómo hubiéramos actuado si hubiera sido nuestra perspectiva la indígena. Entonces, pues voy a empezar yo dando mi punto de vista y al final llegaremos entre todos a una conclusión y daremos una conclusión general de todas las conclusiones. Bueno, la verdad yo pienso que pudo haber sido un poco invasivo para los indígenas que llegue de la nada los frailes y te digan que tienes que seguir una creencia que es completamente diferente a la tuya, que te digan que solo hay un Dios y que tienes que creer completamente en eso, si no va a haber consecuencias, que te desapeguen a tus creencias, como puede haber sido los rituales o ser politeísta, se me hace bastante invasivo. Y de parte de los españoles podría decirse que nos quitaron, nos quitaron demasiada cultura, porque realmente quién sabe cómo podría haber sido actualmente si no hubiera llegado la evangelización. Tal vez ahorita tendríamos diferentes dioses o podríamos tener un punto de vista diferente hacia la religión. Continuando un poco con las ideas de mi compañero, estoy como él completamente en contra de lo que hicieron los monjes. Sin embargo, soy consciente de que si no hubieran hecho eso, posiblemente sería demasiado distinto este presente. Es decir, no solo quizá en religiones, sino en culturas, en tradiciones, en forma de actuar ante los problemas, educaciones, idioma. Sin embargo, esto puede al mismo tiempo ser beneficioso y no, ya que si no nos hubieran conquistado los españoles, de igual forma pudieron haber llegado, no fueron los únicos que llegaron a América, llegaron los portugueses, llegaron los ingleses, llegaron los franceses, quienes algunos exterminaban a las tribus que se encontraban en estos territorios, a diferencia de los españoles que solo trataban de ponerlos de su lado o obligarlos a compartir sus creencias. Los ingleses exterminaron a gran parte de la población de lo que ahorita conocemos como Estados Unidos. Por eso creo que, aunque no fue las mejores formas, es algo que sucedió y que hasta cierto punto es lo que nos mantiene aquí. Mi opinión sobre este tema es que, pues la verdad, siento que nos quitaron bastante de nuestra riqueza de cultura, porque por lo que yo he oído, por lo que he visto, nosotros tenemos una riqueza en cultura bastante alta y también es un cambio súper drástico que alguien venga y te diga que tienes que amar solo a un Dios cuando ellos eran bastante politeístas y eh,
sus dioses mínimo tenían algo en común de cierta forma, aunque sea de la más mínima, pero este Dios que les estaban inculcando, que es el que ahorita vemos en la Biblia, no tenía nada que ver con sus creencias y fue de una manera bastante inhumana, podría decirse yo, porque eh, siempre querían tener completamente todo el poder de los que ellos pensaban sin que ellos tuvieran ningún tipo de opinión como lo tenían antes. Y se me hace algo que siento que no tuvo que haber pasado, como dice mi compañera, sería algo súper diferente, pero también siento que tendríamos muchísima más riqueza en cultura que la que tenemos ahora. Bueno, creo yo que pues los españoles utilizaron unos métodos bastante pues poco éticos hacia los indígenas y pues considero que todo hubiera sido más fácil la evangelización a México si hubieran utilizado unos métodos más pacíficos para pues evangelizar México. Pues por lo que acabamos de escuchar de mis compañeros y mi conclusión, pues tal vez podemos llegar a la conclusión general de que la manera en la que llegaron los españoles fue un poco invasiva o bastante invasiva, depende de cómo la tome la perspectiva, pero tal vez si lo hubieran hecho de una manera diferente de llegar y compartir ideologías de dioses, tal vez si los españoles hubieran ido con la idea de también aprender sobre la religión de los, este, pues sí, de los indígenas, tal vez hubiera sido bastante diferente compartir, no sé, con un dios, teotihuacano azteca, con lo que actualmente conocemos que es el cristianismo. Entonces hubiera sido bastante curioso haber conocido esa parte de, pues, esa comunión, pero pues lamentablemente vimos que los españoles veían a los indígenas como una especie infravalorada y inferior a ellos. Entonces, pues sí, fue bastante masiva la manera que llegamos y supongo que entre todos llegamos a la misma conclusión de que si no hubiera sido que llegara la evangelización, tendríamos culturas diferentes, religión diferente, creencias diferentes y pues las cosas pasan por algo, entonces supongo que actualmente está bien que creamos en algo que es la Biblia